¿Todavía no grabamos? Ya. Hola Adrián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Isa. Hola, buenas noches a todos nuestros amigos de Espacio Férico. Pues ya estamos de nuevo en una nueva emisión de estos en vivos de Espacio Férico, estos especiales. Me da mucho gusto saludarte y más en una noche tan especial, la noche de John Keel, una noche de misterio solo para valientes. Y bueno, pues es que es muy interesante tratar este tema, primero por la persona de quien se trata, John Keel, periodista, investigador de los fenómenos forteanos. Se puede decir que uno de los investigadores más importantes a nivel internacional del tema, refiriéndonos al siglo XX y principios del XXI. Y antes que nada, creo que sería importante hacer una diferenciación entre los temas que tienen que ver con el folclore, estudios del folclore, que es una rama de la antropología, y los estudios o la investigación forteana. Porque aquí en Espacio Férico a veces tratamos temas que tienen que ver con los folcloristas, que son autores, digamos que clásicos, que se dedican a investigar el mundo, pues, de las hadas, de los duendes, de los seres fantásticos que poblan el imaginario popular de todo el mundo. Pero cuando nosotros nos enfocamos a temas forteanos, estamos hablando, digamos que de un fenómeno muy similar, que durante el siglo XX fueron separados estos dos grandes temas, el del estudio de los seres fantásticos, mitológicos, duendes y hadas, de lo forteano. Se les separó y se les consideraba como distintas áreas de conocimiento e investigación, pero en el siglo XXI nos damos cuenta de que los investigadores, la gente que investigaba folclore, pues se adentraba también al tema de lo forteano. Pero bueno, pues el folclore, que se ubica dentro de la antropología y que tiene como metodología de investigación la fenomenología, que quiere decir el estudio de un fenómeno que se presenta en algún momento y que tal vez no se repite, se asemeja mucho a la metodología forteana, aunque son dos cosas distintas. Entonces te dejo a ti que expliques qué es la investigación forteana, qué son los temas forteanos, Adrián. Bueno, los temas forteanos son básicamente diferentes hechos que dentro inclusive del mundo del misterio, pues son muy bizarros, son muy fuera de lo común. Por ejemplo, en el campo de los ovnis, ya ven que tenemos, por ejemplo, las explicaciones que son de tipo pues, extraterrestre, los contactos, ¿no? Diferenciación, ¿no? El primer tipo, segundo, o tercer tipo, ¿no? Pero los forteanos, por sus mismas características tan extrañas, pues inclusive hay investigadores de ya sea la criptozoología, por ejemplo, de los ovnis, que ni siquiera los toman en cuenta, porque tienen características tan alucinantes, tan inclusive, podemos decir, etéreas, que podemos llamar no materiales, pues que son descartados, ahora sí que de tajo, nada más por esta extrañeza. Entonces, cuando estamos hablando de temas forteanos, hablamos de temas que tienen que ver con fenómenos muy extraños, muy fuera de lo normal, que de alguna manera estarían saliendo también de los temas de la ciencia convencional, nada que ver con las ciencias exactas. De hecho, podríamos decir que ponen, digamos que en duda su existencia, pero también el hecho de que la ciencia lo abarque todo y estudie todo. En ese Correcto. sentido, son un desafío para la ciencia. Sí, te Son escucho. un desafío para la ciencia, pero por ejemplo aquí hay que especificar que dentro de los estudios, por ejemplo, de la ufología y criptozoología, pues existen los, vamos a decir, los estudiosos que son muy, muy apegados, están muy cerca de la ciencia. Y precisamente como utilizan como este contexto, este punto de referencia, este horizonte de comprensión de la ciencia, pues este tipo de temas pues se salen totalmente de su visión, de su horizonte de comprensión trascendental, o sea, nada más por salirse de lo que son ciertas reglas, ciertas leyes que ellos creen que es lo como deberían de comportarse ese tipo de fenómenos, pues los descartan, nada más así de entrada. Es como, por ejemplo, en caso, vamos a ahorita que está mucho de por la serie esta del proyecto Libro Azul, que es una investigación que realizó
dentro de la ufología, el gobierno o la Fuerza Aérea Norteamericana en los... Por ejemplo, ellos casos ovnis a los cuales les pudieran dar una respuesta, y una respuesta lógica. Al contrario, desde el principio se empezaron a encontrar con ese tipo de casos muy extraños, muy bizarros, que inclusive tenían un apartado que le decían el de los chiflados, ¿no? El apartado el de los casos chiflados, ¿no? Porque por sus mismas características tan, pues no encuentro otra palabra, otro concepto que bizarro, pues ya de entrada, o sea, ni siquiera los investigaban, simplemente lo apartaban. Y así fue un modus operandi en el mundo del misterio, no solamente de la Fuerza Aérea, no solamente de los organismos oficiales de investigación de los fenómenos paranormales o inclusive de la parapsicología y todo esto, ¿no? Sino en general, yo creo que todos los investigadores de anomalías se estaban registrando. Por eso es la importancia tan tremenda y trascendental que tiene para el estudio del misterio un personaje tan importante como John Keel. Porque John Keel, porque aquí estamos entrando de más o menos de lleno en el tema que vamos a tratar, ¿no? John Keel se da cuenta de qué nos sirve estar haciendo una colección de testimonios a los cuales podemos dar una explicación lógica y simplemente ni siquiera metemos dentro del campo de investigación una serie de hechos que realmente nos están dando, ahora sí que con lo importante de estos fenómenos, que nos están realmente llevando por el camino trascendente de qué es lo que está atrás del fenómeno. Entonces él dice, voy a investigar no estos hechos tan concretos, tan racionales, sino voy a investigar, voy a enfocar hacia una serie de hechos, a una serie de testimonios, una serie de anécdotas, pues ahora sí que enfocado a las más bizarras, a las más extrañas, a las más exóticas. ¿Por qué? Porque de esta manera realmente voy a dar con cuál es el fondo o el tras de estos fenómenos, ¿no? Entonces, a ver, vamos resumiendo lo que acabas de comentar. Primero, estábamos hablando de que hay una diferencia entre los folcloristas y los investigadores forteanos. Los folcloristas estudian a los seres del imaginario popular desde la fenomenología. Es decir, como algún testigo pues comenta que se le ha hecho presente un duende, un hada, un ser fantástico. Y estos fenómenos suelen no repetirse, es decir, suceden una sola vez, por lo cual la metodología para investigarlos es la fenomenología, que como su nombre lo dice, estudia el fenómeno, y que a diferencia de la investigación en ciencias exactas, aquí solamente se estudia un fenómeno que ocurrió una sola vez y que no se repite a lo largo de la historia, que tiene sus características especiales porque se presentó en ese momento. Mientras que el estudio o la investigación de los temas forteanos tiene que ver con hechos que son tan extraños, tan inauditos, como dices tú, bizarros, y que de igual manera se presentan solamente una vez, y que se hace una investigación también fenomenológica para tratar de entenderlos, a sabiendas de que por su misma naturaleza bizarra, ¿sí?, y sin sentido, porque son fenómenos que no tienen un sentido lógico, pues estamos en un terreno, son absurdos, estamos en un terreno que no tiene nada que ver con la ciencia convencional. De ahí que han surgido grandes investigadores que son distintos a los folcloristas tradicionales, pero que de alguna manera se asemejan, serían, digamos que los nuevos folcloristas, como fue en un primer momento Charles Fort, del cual, bueno, se toma el apellido para hablar de estos fenómenos. ¿Sí? ¿Voy bien o me equivoqué? Creo que estoy diciendo... Claro. Sí, No, voy bien. Perfecto, vas por buen camino. Vamos a decir que el abuelito, por eso el término forteano, el abuelito dentro del mundo del misterio, de este tipo de hechos tan extraños, el que el primero lo empieza a investigar es precisamente Charles Fort. Charles Fort, que vamos a ir, él vivió, estamos hablando del contexto final del siglo XIX, principios del XX.
Ujú, que precisamente se da cuenta que hay una serie de hechos que la ciencia convencional no puede explicar, que son ujú, muy antinaturales, muy ujú. extraños, y empieza a hacer colecciones, colecciones, colecciones. Él, por ejemplo, se iba a las Coleccionaba bibliotecas. recortes de periódicos, ¿no? Y notas. Exactamente, Ajá. iba a las bibliotecas, a las hemerotecas en específico, a buscar en los periódicos una serie de hechos muy extraños, muy Ujú, bizarros, iba haciendo como una especie, vamos a decir, ahora sí que de una colección de hechos extraños, ujú. que ya con el paso del tiempo, por eso empezó desde joven, ya más o menos alrededor de 1918, 1919, compila esa serie de hechos para hacer un libro muy importante para el mundo, no solamente del misterio, sino para el mundo de la cultura en general del siglo XX, porque es un parteaguas también para que se contrapone al racionalismo, al materialismo que ya habían trufado en el siglo XIX, principios del siglo XX, un libro importantísimo que se llama El libro de los condenados, que de hecho aquí lo tengo, aquí Como tengo una de las siempre tienes versiones todos los libros, ¿no? Ajá, a las manos, ok, ¿no? ok. Entonces, en este libro, Charles Ford nos habla de hechos tan extraños como, por ejemplo, es muy famoso, ¿no? Las caídas de diferentes tipos de, por ejemplo, de peces, de ranas, de serpientes, ¿no? De algunas sustancias muy extrañas, ¿no? Inclusive sangre, carne, Oh, nieve de diferentes colores. O sea, cosas que iban totalmente contra de la racionalidad, ¿no? Aquí como un hecho curioso, les puedo decir que Charles Ford también, aparte de todo, es realmente el padre de Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft precisamente usa mucho de este material de Charles Ford como parte para también de punto de ignición para sus libros, también por lo mismo, por lo extraño, ¿no? De todas estas cuestiones. Entonces, culturalmente hablando, es un parteaguas importantísimo, ¿no? Charles Ford, porque es el abuelito de todos nosotros, es el que empezó a investigar de manera rigurosa, por ejemplo, los ovnis. ujú, Él se dio cuenta que había muchos avistamientos de objetos extraños, de objetos muy fuera de lo común, sobre todo de tipo luminosos, pero ujú, también ya como tales bolas luminosas, ujú, todo lo que podemos decir que es la fenomenología ya de la cuestión de los ovnis, pues ujú. ya en sus libros de Charles Ford, pues ya bien, ya se trata, ¿no? Ya Claro, más así en específico, hay un libro que se llama Nuevos Mundos, que también ujú, lo tengo a la mano, ujú. donde esto ya, aquí vamos en el libro de los condenados, se habla de una serie de hechos extraños en general, pero ya más específico, una investigación que nos está hablando de que somos, vamos a decir, investigados, somos visitados por visitantes de otro planeta, de otra galaxia o qué sé yo, porque hay muchas cosas muy interesantes de qué platicar, pero estamos hablando muy en general, pues es este libro de Nuevos Mundos de Charles Ford, ¿no? Ok, De 1923, el otro es de 1919, este de 1923. un poquito Entonces, después. por esa cuestión de alta extrañeza, de bizarrés, a una serie de hechos que inclusive dentro del contexto del misterio se salen de lo racional, son irracionales o no racionales, pues por eso se les llama hechos fortianos, ¿no? En honor a Charles Ford, porque fue el primero que se dio cuenta de que existían este tipo de acontecimientos, ¿no? Qué interesante. Y posteriormente, bueno, pues aparecen nuevos investigadores. John Keel, estoy viendo que nació en 1930 en Nueva York, Los Estados 30, ajá. Unidos, 25 de marzo, casi el mismo día que yo. Y Ya el la 3 de siguiente julio, generación es la de siguiente Charles Ford. generación, y él muere el 3 de julio de 2009. Es decir, podríamos decir que es contemporáneo casi, ¿no? Digamos que es la siguiente generación, como bien dices, pero está muy cercano ya a nosotros. Es, Y es, es, estamos hablando de investigación en pleno siglo XX, ¿no? es como te decía, Charles Ford es el abuelito. Ajá, John Keel forma de la generación de los padres. Nosotros ajá, somos como los nietos, así es, ¿no? qué Más o menos interesante, así. ¿no? Sí, muy, muy, muy Pero interesante. fíjate, otra cosa tan interesante que es el hecho de que Charles Ford vivió en plena época victoriana, cuando estos temas eran Claro, temas tabú. Y de hecho a John Keel le tocó vivir el parteaguas entre que sean temas tabú y que se conviertan en temas como de moda en los años 60, ¿no? Todo el fenómeno claro. ovni. Entonces, es bien interesante el proceso histórico a través del cual pasamos de los folcloristas tradicionales
a todas esas personas que recopilaban, ¿no?, las historias, las leyendas, a los estudiosos de lo forteano y a las investigaciones actuales, que ya retoman los investigadores actuales, ¿no?, que retoman todo desde el folclore y los estudios forteanos y se dan cuenta de que muchas veces lo que estamos investigando pues es el mismo fenómeno, solo que interpretado de manera diferente según el momento histórico. Pero también tenemos la contraparte escéptica, que ha estado presente desde los tiempos de Charles Force, desde los tiempos de, no sé, de los folcloristas y que siguen en la actualidad. Y que, ¿qué nos dicen? Nos explican, permíteme, déjame hablar, ¿cierto? ¿Qué nos dicen ellos? Pues que todos estos fenómenos en realidad se trata de procesos que tienen que ver con la mente, patologías, alucinaciones, interpretaciones que son, digamos que, falseadas de la realidad y que es quien observa el que transforma esa realidad, le da una interpretación mágica de acuerdo a una serie de procesos mentales que tienen que ver con su historia personal. Es decir, yo puedo interpretar algo como un fantasma, pero en realidad se trata de mi percepción distorsionada, de acuerdo a mis creencias, a mis valores culturales, a mis ideas o incluso alguna falla en mi sistema nervioso y en mi cerebro, ¿no? Entonces, esto es lo que dicen los escépticos de estos fenómenos. Lo interesante es cuando el fenómeno es visto por muchas personas, que es aquí donde vamos a empezar a entrar a los fenómenos forteanos que estudió John Keel, ¿sí? Porque aquí sí vemos a toda una población que se convierte en observador y testigo del fenómeno extraño. Pero bueno, vamos a continuar poco a poquito. Lo que yo te quisiera preguntar, ¿quién es John Keel para ti? Desde tu punto de vista, ¿quién es John Keel? John Keel, pues es muy importante dentro, sobre todo el mundo de los ovnis, pero en general todo lo que tiene el misterio y todo lo que tiene que ver con lo férico. Vamos a ir adentrando por qué tiene que ver esto con lo férico, que es clave, es esencial. Sí. Porque aquí tenemos que poner como antecedente que cuando viene esta explosión o neoexplosión de lo que se llama el fenómeno ovni, a finales de los 40, a raíz sobre todo del avistamiento de Kenneth Arnold en 1947 sobre el Monte Rainier, de los 9 estos objetos que existe todavía la discusión, ¿no?, de que si dijo platillos voladores, si no dijo platillos voladores, iban, sí, que eran como platillos voladores que iban rebotando, ¿no?, en una superficie de agua, en un frisbee, ¿no?, que aventaban. Pues existía al principio, muy contemporáneo al avistamiento, ¿no?, a que eran artefactos construidos ya sea por el mismo Estados Unidos, por el bando comunista o algún otro enemigo que se permanecía oculto, ¿no? Como por ejemplo acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, pues se decía, no, es que pueden ser de origen nazi inclusive, ¿no? Ya poco a poquito, y gracias a otro investigador muy importante que se llama el mayor Donald Cahoe, que precisamente llegaba a escribir en las mismas revistas donde escribía el propio, ¿cómo se llama? John Keel, saca un texto que se llama Los platillos voladores son reales, en donde empieza a prefigurar la hipótesis extraterrestre. ¿Esto en qué año fue más o menos, Adrián? Ya hacia 1950. De hecho, bueno, salió en 1950. Inclusive, por la popularidad y el escándalo que provocó en la revista Fate, sacó esto en la revista Fate, ese artículo de los platillos voladores son reales, inclusive hacen con el mismo nombre, con información ampliada, donde se empieza a prefigurar ya la hipótesis extraterrestre, que fue una sensación, ¿no? O sea, porque como ahorita comentaba, muy al principio se tenía la cuestión de que era un arma secreta. Donald Cahoe habla de que son platos de otros mundos. De hecho, uno de sus libros se llama así, el siguiente libro, ¿no? Platos de otros mundos, ¿no? O sea, donde ya claramente especifica que son de otro lado. Vamos a ubicarnos un poquito en los años. Entonces, años 50, empezamos. Principios de los 50, ¿no? Pero es después de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que, bueno, hay una cierta desconfianza o la cierta hipótesis de que pues los platillos voladores y todos estos fenómenos que se ven en el cielo en realidad son de origen nazi o de origen, podríamos decir, ruso,
y que se trata de aparatos tecnológicos que tienen su origen terrestre y que pues Y tienen... materiales, que es importante aquí el punto, que son total, o sea, están dentro de nuestro ámbito de lo que la ciencia consideraba como lo real, como lo que podía existir, que es lo que ven nuestros sentidos, que es material. Claro, claro. Ya después de los años 50, estamos hablando de los 60, en esta transición entre los 50 y los 60, se empieza a dar la hipótesis del fenómeno extraterrestre. O sea, de qué se trata, su origen es extraterrestre. Qué interesante, porque históricamente estamos hablando de hace unos cuantos años, los años 60. Ya, estamos partiendo de 70 años hacia 60 años y hacia 50 años, o sea, ya un poquito más de medio siglo, ¿no? Pero aún Increíble, así pero cierto. Ajá. es históricamente moderno. El fenómeno extraterrestre se puede decir que es contemporáneo, porque si nosotros nos vamos más atrás, vamos a ver que todos los fenómenos forteanos pues serán interpretados más bien nunca como extraterrestres, sino como seres fantásticos que habitaban los bosques, los ríos, los lugares principalmente cercanos a la naturaleza, pero también las casonas antiguas. Entonces, todas estas presencias, todo lo que se veía en el cielo, en lugar de pensar en un ovni, se pensaba en una bruja, en un dragón, según el lugar y el momento Nada. histórico. Por Nada. ejemplo, aquí podemos mencionar una generación antes de Ford, por ejemplo, a un folclorista muy importante, o el más importante dentro del mundo férico, a Arthur Evans Wentz. Claro, a el Evan Wentz, que, que bueno, pues es el autor de, ¿cómo se llama su libro? Este tan precioso. en español lo voy a decir, la creencia en las hadas, o la tradición de las hadas en los países. Entonces, este libro es fundamental y ahí vemos ese tratamiento, precisamente cómo tiene más o menos el mismo tipo, pero él los mete dentro de un contexto victoriano, romántico, ¿no? De lo que ya concebimos como las hadas románticas, ¿no? Las hadas, como tradicionalmente nos llegaron a lo mejor desde el punto de vista de los cuentos de hadas, ¿no? Un poquito antes, pues están los textos también de los hermanos Grimm, porque ellos también hicieron investigación, o sea, no solamente cuentos, sino también investigación. Pero vamos viendo cómo esto va evolucionando, es muy interesante, ¿no? Con nuestros amigos vayan dándose cuenta, vayan agarrando la onda, cómo va evolucionando el fenómeno. Entonces, ¿cuál es Claro. la importancia? ¿Cuál es la importancia de Kill? Vamos viendo, ¿no? Cómo está esta época romántica con Evans Wentz y muchos folcloristas, sobre todo el siglo XIX, del ambiente romántico. Llega el mundo de la ciencia, triunfa, la ciencia dura, la ciencia material, pero de repente hay un rebelde como Charles Ford que no dice, ah, caray, aquí hay una serie de hechos y sobre todo que indirectamente nos dan a pensar de que existen unos seres no humanos que inclusive nos están controlando, que están detrás de todo este tipo de hechos bizarros. De repente hay esa explosión después de la Segunda Guerra Mundial, de esa paranoia primero de las armas secretas y inmediatamente posterior a la cuestión de la hipótesis extraterrestre, donde se está pensando que ese tipo de seres vienen de otros planetas. Claro. Pero la gran importancia de personajes como John Keel es que dicen, a ver, espérenme. Dicen, a ver, alto. Aquí hay una serie de hechos que si los investigamos a fondo, y como decíamos al principio de esta emisión, que sobre todo nos vamos a los hechos más bizarros, más extraños, nos da a entender que este tipo de fenómenos tiene una serie de componentes que no son materiales, que no son físicos. Y él empieza a meter la cuestión que llamamos parafísica para darle nacimiento a lo que muchos conocemos como la paraufología, que es esta mezcla de lo parafísico, de lo paranormal, con el mundo de los ovnis. En pocas palabras, a ver, en los años, permíteme, en los años 50 se buscaba el ovni físico. Sí, claro. Y los restos de los ovnis. Es la época, más o menos años 50, 60, 70, en que se habla de que los ovnis pueden llegar a caer en la Tierra, como accidentarse, y entonces lo que se busca son restos ovnis, cadáveres, ¿sí? Que den cuenta y que sirvan como pista y demostración de que el fenómeno es físico. Y se interpreta como extraterrestre porque
no puede pertenecer a esta tierra. O sea, muchas veces es solamente la interpretación de la conciencia colectiva, en el sentido de que esto es extraño, esto no es una tecnología humana, por tanto su origen por fuerza tiene que ser extraterrestre, no puede ser intraterreno, no puede pertenecer a, no sé, otras especies que no hemos descubierto, eso no es posible, tiene que ser de otro lugar. Entonces, esta es la idea, ¿no? Investigar y encontrar esos porque pedazos de otra metal. manera hubieran tenido que aceptar que existe la... Entonces, una de las maneras de evitar la existencia de la magia, pues es que es una tecnología extremadamente avanzada de unos seres que vienen de otro planeta o de otro sistema planetario o de otra galaxia que están tan adelantados que entonces mucho de los comportamientos de estas naves pues realmente rayan en lo mágico. Entonces era una manera de librar esa cuestión de enfrentarse con la magia, con lo parafísico, lo paranormal y todo esto, ¿no? Lo que me decías, por ejemplo, ahorita se me hace muy interesante para enseñarle a mis amigos un texto que tengo aquí, ya que ando aquí en la mano. Sí, también me sirve para presumir mis libros. A ver, Por ¿qué vas a ejemplo, mostrar? fue muy importante también la cuestión del materialismo dentro de este tipo de fenómenos, cuando empiezan a ver los primeros rumores sobre accidentes ovni, como que ocurrieron desde el principio mismo del nacimiento del fenómeno ovni, que es lo que menciona este libro, se llama Fran Scully, ¿no? Behind the Flying Saucers, ¿no? Que más o menos quiere decir detrás de los platillos voladores, o sea, ¿qué hay detrás de los platillos voladores? Que es el primer libro, de hecho, es el primer libro, hasta donde yo sé, que se escribió sobre el fenómeno ovni de Wow. 1950, pero en el cual ya hablan de un accidente ovni, algo que muchos años después tendría que ver o explotaría dentro de lo que llamamos de todos los fenómenos, por El origen, autonomarse el caso más famoso, ¿no? El de Roswell. Roswell, el caso Roswell, ¿no? Pero ahí como tal no mencionan a Roswell. Es que esto es De hecho, anterior, ¿no? Este Scully, en libro su es tiempo, anterior. sí, no, esto Ajá. es de 1950, pero ya se habla de accidentes ovni y la recuperación, pues, de este tipo de entidades, ¿no? De los que después se llamarían avis, ¿no? Los clásicos enanitos cabezones. Y lo Sí. interesante, aquí como también una curiosidad, para que nuestros amigos vayan entendiendo más cómo funciona esta cuestión, que personajes o pioneros como Scully o como Charles Ford fueron increíblemente perseguidos tanto Ah, por sí. la prensa como por el mundo científico. Cosas tan increíbles como a Charles Ford, se dice que inclusive él pues lo metieron a un manicomio. Muchos de estos personajes, vamos a ver que varios fueron a dar al manicomio, ¿no? Fran Sí. Scully lo hicieron picadillo, ¿no? Lo molieron, precisamente con lo que comentabas de la cuestión de que el mundo académico, pues lo primero con lo que salía es que estas personas están mal de sus facultades mentales. Pero aquí tenemos que tratar también lo político, Adrián. O Claro, sea, claro. porque había una persecución de tipo política en contra de estos personajes que se atrevían a investigar estos fenómenos extraños, porque estaban de alguna manera rebasando pues la interpretación oficial del mundo. Es decir, recuerda tú que en las clases sociales la gente en el poder da su interpretación de la realidad y esta es la interpretación dominante y que tiene que ser aceptada por todos. Entonces, cuando una persona se atreve a enfrentar esa interpretación y a dar una nueva interpretación, rompe con el sistema político que se encuentra en ese momento, digamos que en vigencia. Por ello es que son perseguidos y acabados, y como es el caso de Ford, bueno, como dicen, los hacen picadillo o terminan asesinados o terminan en Asesinados. manicomio. Tal es el caso de Ketchup, ¿no? Yo también tengo mi libro, por acá lo tengo. Ay, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el libro de Ketchup? Ya te ¿Tú gané, lo Isa. tienes? ¡Ay! Bueno, pero yo tengo uno también, que por cierto no lo encontré gracias a ti, lo encontré en Mercado Libre de puro milagro. Pero bueno, ya a lo mejor hasta te lo compré a ti. Bueno, pero a ver, platícame de este libro. ¿Por qué es tan Bueno, lo especial? que ¿Y qué platicas, pasó con el autor? por ejemplo, Maurice Jessup es también de Sí, los primeros investigadores que se dan cuenta de la importancia y la trascendencia del fenómeno ovni. ajá, Hace un libro interesantísimo que, bueno, hay que recordar que al principio
a los ovnis no se les llamaba ovnis, sino Claro. eran conocidos como platillos voladores. Ujú. Es curioso que en este libro, en el famosísimo libro que se llama El caso de los ovnis, al menos hasta donde yo sé, es el primer libro donde se habla ovnis. Inclusive hay un asterisco, ¿no? Objetos voladores no identificados. Es el primero ¿No? publicado con el nombre ovnis, ¿no? Con el nombre de ovnis, ¿no? Y que también nos empiezan inclusive Jessup también ya empieza a mezclar estas cuestiones paranormales con el mundo del Ajá. materialista de los ovnis. Pero bueno, ¿por qué lo mencionamos? Porque a Jessup lo encuentran Ujú, en un parque ujú, dentro de su coche ujú. con la clásica manguera conectada al escape Ay, qué horror. pues adentro del habitáculo, ¿no? O sea, Fue asesinado. oficialmente fue un suicidio. Lo mataron, Lo suicidaron. lo suicidaron. Ujú, Vamos a encontrar que varios investigadores, y dentro del ujú, contexto político que estabas platicando, ujú, pues mueren, no mueren, los matan, ujú. matan. ¿Los matan o los hacen enloquecer o los hacen pasar por O, locos? o los hacen Eso es pasar lo que por locos. sucede con ellos. Y podemos hablar de varios casos, incluyendo casos de investigadores españoles más contemporáneos todavía, ¿no? Que han sido asesinados, que han sido perseguidos por investigar estos fenómenos, ¿no? Vuelvo a repetir, lo que pasa es que se atreven a ir en contra de la interpretación de la realidad que está vigente por el sistema político en el poder. Y aquí específicamente estamos hablando de que al hacer este tipo de investigaciones se consideraba que corrompían las ideas de la ciencia como debía de interpretarse lo científico, digamos que la realidad, lo racional. Entonces ellos rompían con todas estas ideas. Eran parias de su época. ¿No? Y aquí un punto interesante, como lo que estás Uh platicando -huh, desde el punto de vista sociológico, uh político, -huh, pues es que también dentro de este movimiento de los ovnis, claro. renace algo que ya se había dado por perdido, se había dado por muerto, que es Uh la -huh, cuestión del contactismo. claro. Que el contactismo es clave y básico para el nacimiento de todos los movimientos contraculturales de los años 60. Sí. El movimiento hippie tiene también sus reminiscencias en este tipo de cosas. El movimiento ecologista, eh, los derechos de los niños, muchas cosas, muchos de movimientos de derechos humanos, los derechos de los animales, que ahorita a lo mejor se nos hacen muy comunes, pero que de los 60 para atrás eran inclusive hasta repudiados, Implicaron un rompimiento ¿no? con las ideas de la época. También las cuestiones, por ejemplo, de la liberación de la mujer y todo esto, tienen su punto de partida y es muy poco conocido en la cuestión de los ovnis. Uh -huh. Los que Pero bueno, empiezan a infiltrar este tipo de uh ideas, -huh, los grupos de contracultura, uh -huh. son precisamente los contactados, que a su vez están transmitiendo el mensaje de estas entidades. Entonces aquí, Antes, no, te escucho. Y ahorita te entonces, hago una pregunta. es interesante porque es todo el contexto que estamos platicando de por qué es tan importante John Keel, Uh -huh, porque hacia los 60 precisamente él también se empieza a convertir como una especie pues ahora sí que vamos a decirle de uh -huh. gurú de lo trascendente, de otra vez este renacimiento, una nueva, vamos a decir, el renacimiento de esta visión del mundo, de esta Uh visión -huh. mágica, de esta visión supranatural o paranatural o parafísica, como él lo menciona. Entonces, lo interesante es como el materialismo, que los mismos gobiernos, y sobre todo el sistema comunista, el sistema capitalista, lo insuflaban en los jóvenes, ahora sí que, a martillazo limpio, Uh -huh. pues de repente aparecen estos movimientos de estos locos contactados, de estos locos de los ovnis, de estos locos que nos hablan otra vez de cuestiones mágicas, que empiezan a despertar el espíritu humano. Uh -huh. Y por eso son tan atacados desde un principio, como decimos, que hay inclusive hasta asesinatos, ¿no? Yo siempre he defendido una idea, la idea de que el ser humano, desde el principio de su historia y desde el momento en que se convierte en ser humano, pues va a tener este acercamiento con lo mágico. Y cuando observamos la vida cotidiana de los pueblos, nos damos cuenta de que está completamente vinculado al pensamiento mágico, a la interpretación de los dioses, a la cercanía con todo lo trascendente. Cuando tú corrompes esas ideas y conviertes al ser humano en un ser totalmente racional, pero alejado de este
ámbito de lo espiritual, porque también ese más allá y eso mágico nos acerca a lo espiritual, pues entonces, ¿en qué conviertes a estos seres? En robots biológicos, auténticos robots biológicos hechos para obedecer, para seguir órdenes y para creer solamente en lo que observan sus ojos, y que las clases en el poder muchas veces pues les ponen enfrente lo que tienen que pensar, lo que tienen que comprar, lo que tienen que comer, cómo tienen que vivir, olvidándose de su capacidad de trascendencia, de su espiritualidad. Y esta espiritualidad y capacidad de trascendencia es lo que nos acerca a los grandes valores humanos, que muchas veces se repudian en nombre de la modernidad, y más allá del nombre de la modernidad, posmodernidad, en nombre de los intereses de clase, generalmente económicos y de poder, ¿sí? En ese sentido, alejarte de lo mágico, alejarte de tus creencias y valores, te convierte en un ser que eres fácilmente dominado, puesto a trabajar hasta tu muerte. Y lo más triste es que como solamente crees en lo que observas, incluso no crees en el más allá después de tu muerte. Entonces, ¿qué eres realmente, no? Se acaba la trascendencia en el ser humano cuando empezamos a pensar en la ciencia como algo que nos limita, ¿sí? A solamente lo que podemos observar y medir. Entonces, estos grandes locos de la historia se han atrevido a recordarnos que somos seres que podemos trascender y que siempre habrá grandes preguntas que no tendrán respuesta o que cuya única respuesta estará dentro de nuestra propia espiritualidad, ¿no? Eso fue para mí John Keel, uno de los grandes, así como lo fue Charles Ford y así como lo han sido otros tantos que se convierten en víctimas de esos poderosos que acaban destruyendo sus vidas, solo porque se atreven a ir en contra de lo que han dicho, porque descubren que hay mucho más que lo que se dice que debe de ser lo racional. Ok, pero volvamos a John Keel, periodista, investigador. ¿Qué pasó con él? Investigador, aquí Ajá. es interesante hablar de John Keel, pues más o menos de dónde va saliendo su interés por este tipo de temas. Uh-huh. Él es un periodista que de muy joven se dedicaba a viajar, a hacer, vamos a decir, reportajes para diferentes tipos de revistas, Fed, Argos y inclusive para Playboy. Eh, pues hacía reportajes de cosas curiosas que iba encontrando en sus viajes. Uh-huh. Inclusive es muy famosa una gira que hizo para, bueno, aquí puedo platicar que él desde niño, algo que le interesaba muchísimo precisamente, y tiene que ver con lo que estamos platicando, era el mundo de la magia, pero en el contexto de la prestidigitación. Oh. Inclusive me parece que a la edad de 12 años por ahí, me parece que gana un concurso de magia, algo por el estilo. O sea, él tenía muchas habilidades de prestidigitador, que después cuando él se convierte en periodista y por ese interés en lo mágico, pues tiene que ir a las tierras más mágicas de su tiempo. Hay que recordar que estamos hablando en el contexto, esto está pasando un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Hacia la Segunda Guerra Mundial, él muy de joven que empieza a hacer estas investigaciones, pues va al centro, vamos a decir, donde venía, que se, al menos para lo occidental de su tiempo, era la central del esotismo, lo mágico, de lo sobrenatural, de todo esto, ¿no? Que viene siendo lo que se llama en general el Oriente. Entonces, él visita países como Turquía, como Egipto, como la India, como Nepal, como el mismo Tíbet, en busca de la verdadera magia. Hace como una gira, vamos a decir. Uh-huh. Y él, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Va a dar con, por ejemplo, los verdaderos encantadores de serpiente, va a dar incluso con un grupo de personas que se dedican al tráfico de momias, pero no el tráfico de momias nada más de las que encuentran del antiguo Wow. Egipto, sino gente que se robaban, o sea, vivas, contemporáneas, las mataban, las embalsamaban Qué horror. y, bueno, habían desarrollado durante siglos una técnica para poder envejecer ese cuerpo y hacerlo pasar por una momia auténtica.
¿De verdad? Y Sí, con eso fue con lo que se topó John Keel. O sea, en pocas palabras, hizo investigación de trata de personas. claro, claro, es muy no, no, es interesantísimo, Isa. De Ajá. hecho, podemos decir que es uno de los padres también de lo que se llama actualmente el turismo extremo, ¿no? Sí, O más bien del periodismo de investigación, ¿no? sí, De este también, periodismo oscuro que se atreve a investigar las redes de criminales, imagínate, porque estamos hablando de asesinato, de trata de personas, de tráfico de cadáveres, es una cosa espantosa. O sea, se me espantoso. hace horrible. Ok, continúa, perdón. Entonces, por ejemplo, él también le interesaba mucho dentro del contexto del Antiguo Oriente, pues la India, ¿no? Que es Uh -huh, como la madre de un montón de misterios, ¿no? uh -huh. Entonces también enfocó mucho de su investigación en la India y básicamente con una serie de personajes que se les llama los yadus, que los yadus es algo de cuenta que es como una especie de fakir, pero de fakir oscuro, que utiliza la magia negra o utilizaba la magia negra. Son muy famosos estos yadus, ahorita a lo mejor actualmente no, pero en aquellos tiempos, finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empezaron a ver mucho de estos libros de viajes, donde la gente de Occidente se enteraba sobre este tipo de misterios, este tipo de personajes pues, eran así como una cosa muy oculta, muy oscura, muy enigmática, Uh -huh. muy extraña, ¿no? De hecho, él fue en específico a tratar de investigar o a desentrañar uno uno de los, porque estos yadus practicaban diferentes tipos de magia negra Uh y -huh. magia en general. Uh -huh. Algo que a él le interesaba mucho fue, no sé si has oído hablar, Isa, y también a lo mejor nuestros amigos han oído hablar del truco de la soga. Uh -huh. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, a menos de la Edad Media, pero también parece que hay, no sé, desde la antigüedad hay Uh relatos. -huh. Hay uno, por ejemplo, de un famoso que se llama Ibn Batuta, en la Edad Media, Uh un -huh. árabe que también andaba, que lo estaba haciendo John Keel, también viajaba y Uh iba -huh. reporteando, iba compilando todo lo que veía. Uh -huh. Básicamente hay diferentes variantes, pero se trataba de un truco que hacían estos yadus, donde arrojaban una cuerda al cielo y la cuerda se mantenía, vamos a decir, flotando, levitando, vertical. Ah, como en las caricaturas antiguas, ¿no? Era muy común Exactamente, ver eso en las caricaturas exactamente. antiguas. No sé, estoy pensando en estas caricaturas del conejo Box Bunny y se veían ese tipo de cosas, Porque ¿no? precisamente estas Ajá, caricaturas están dentro del contexto que estamos platicando, cuando todavía la gente la traía mucho, se le hacía algo muy exótico, muy enigmático, este tipo de trucos. Y el de la soga era a lo mejor el más famoso. Vamos a decir, lo arrojaban, la soga, y entonces ya hacía que uno de sus asistentes, que normalmente era un jovencito o un niño, subiera por él. Lo interesante es que iba subiendo, 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 o sea, la soga no sabía dónde acababa, dónde terminaba, se perdía en el cielo, menos de lo que describen varios testigos occidentales. Y entonces el Yadu le decía a vamos a decirle a este asistente, pues o le decía que bajara, ¿no? O incluso sacaba un sable, sacaba un cuchillo y amenazaba con que bajara y él se quedaba ahí arriba al asistente. Entonces el Yadu subía por la cuerda, se oía ya cuando ya ahí arriba, porque no sabía realmente, estaba tan alto que no sabía qué estaba pasando ahí. Incluso algunos describen que había como una especie de nubosidad ajá. y este Yadu sabía que se peleaba con el asistente, pero aquí viene lo extraño, lo inclusive horrible y lo enigmático. De repente se oye que empiezan como a cortar pedazos, así como Ah, cuando, no sé, alguien rompe por ejemplo, alguna fruta, alguna sandía, cosas por el estilo, y empezaron a caer los pedazos, las manos, primero una mano, otra mano, los brazos, la ajá. cabeza, el tronco y todo esto del asistente. O sea, y la sangre y todo brotaba, o sea, era algo grotesco, algo horrendo, horrible, horrible. Asqueroso. Ah, horrible. Bajaba el yadu, lo increíble es que bajaba el yadu Por la cuerda. Ajá. por la cuerda, volvía a reunir los pedazos del asistente. O sea, era como el truco de ahí sale el truco prestidigitador de, por ejemplo, los magos que cortan a la mitad A la persona que está dentro de la caja, ¿no? ajá, nada Ajá. más que aquí sí lo cortaban de verdad, lo hacían pedazos. Lo interesante que el yadu volvía a recomponer el cuerpo, hacía alguna especie de pase mágico, algunos dicen que lo metían en un costal o que le ponían una sábana encima, y de Ujú. repente, ¡prum!
salía el asistente, el niñito, Completo. reconstituido y sin ningún daño. A ver, David Copperfield. Sí, no, David Supera Copperfield eso. es un niño de kinder, ¿no? Comparado con, porque los Yadus se supone que utilizan verdadera magia, ¿no? Otro truco Sí. de los Yadus muy interesante era inclusive muy famoso que ponían una semilla, la sembraban y la gente veía cómo esa semilla iba germinando, iba creciendo, iba dando flores, iba dando frutos y pues la gente no podía explicarse y hubo occidentales que lo observaron. Bueno, ¿y John Keel observó todo eso? John Keel fue precisamente como era un admirador de la magia, pues saber cómo funcionaba, ¿no? Y no solo eso, también, por ejemplo, otro truco rápido, dice para no expandirme mucho. Ajá. Él le interesaba mucho también estos yadus o fakir, y algunos tipos de fakires, el truco que hacían de precisamente de preservarse en una tumba o enterrados vivos durante días, semanas o meses o años, que también es una de las técnicas que utilizaban los yadus. Entonces, bueno, estoy platicando muy en general el contexto de cómo John Keel se empieza a adentrar, de ser muy materialista, de ser muy analítico, muy inclusive a lo mejor científico. Al tener contacto con este tipo de experiencias, este tipo ¿De fenómenos? de fenómenos muy extraños, su Ujú, mentalidad comienza a cambiar. ujú. Inclusive en esta serie de viajes, John Keel es de los poquísimos occidentales que tuvo la fortuna, o ha tenido la fortuna, de, cuando estuvo en el Himalaya, en el Tíbet, de haber observado al Yeti. Lo observó y qué comenta del Yeti, John Keel. Él nada más vio, hasta donde recuerdo, en un bosque una figura así como humanoide, muy grande, muy corpulenta, que iba subiendo por una pared escarpada, así que iba. Pero bueno, de hecho, él estuvo persiguiéndolo durante varios días, lo estuvo varias, me pasó inclusive semanas, ¿no? Estuvo explorando precisamente nada más por, o sea, lo alcanzó a ver así de a De rápido, a lo mejor rápido. unos segundos, pum, 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 pero es de los pocos occidentales que lo han podido ver. Extraordinaria la vida Inclusive, de John Keel. sí, no, Ujú. inclusive a él le tocó ver también a otro fakir, ahí mismo, me parece que era un fakir, no, si no me acuerdo si era, no creo que era un maestro lama, hay que buscar bien Debió el de haber dato. sido un lama porque si estaba en la Sí, región donde se es que andaba encuentra el andaba en Yeti, Nepal, estaba entre Himalaya Nepal y y... Ajá, en el entonces, Himalaya, estamos de acuerdo que estaba entre el Tíbet probablemente y la India. Ajá, ¿y ajá. luego qué Pero lo pasó? interesante es que también le tocó presenciar la levitación de unos de estos maestros. Ujú, O sea, y verlo y buscar, él precisamente como era un entendido en cuestiones de magia de prestidigitación, pues ujú, ¿dónde está el truco, no? ujú, ¿No? Y entonces, esta serie de hechos, inclusive, él hace en 1957 un libro que se ujú. llama Yadu, Ah, a ver, donde viene, es a una ver, compilación de toda esa muéstralo. serie de hechos, de toda esa serie de eventos que le tocó pues investigar, que le tocó testimoniar, y lo reunió en ese trabajo de 1957, que es hasta donde yo sé el primer libro en cuanto ya a este tipo de investigaciones de John Keel. Pero vamos a ir ahí, todavía no se mete en la cuestión de los ovnis y demás, de las AS, pero ya es como el preámbulo, es lo que a él le cambia la mentalidad, le Ujú. cambia la forma de pensar, y empieza precisamente con el pensamiento mágico. Claro, qué interesante. Entonces, bueno, tenemos un John Keel, investigador, periodista, que va a Oriente, viaja muchísimo, lo que observa es extraordinario, regresa a Estados Unidos y sigue trabajando en Estados Unidos. Vamos ahora sí a acercarnos a lo que sucede en Point Pleasant. Vamos hacia 1966, porque fíjate que llevamos 48 minutos y todavía ni entramos a Point Pleasant. O sea, todavía ni nos acercamos al pueblito, estamos Dice, bien ¿no quieres que lejos, dé vamos por todo un preámbulo Monterrey. de dónde sale lo de Point Pleasant? Pues sí, una pequeña introducción, pero la introducción era de 2 cuartillas y tú ya te echaste todo un libro de introducción. Así es que como esto no es un libro, es una enciclopedia, vamos ahora acercándonos a Point Pleasant. ¿Sale? Ya estamos más cerquita por lo menos. A ver, vamos hacia allá. Estamos con un John Keel ya más maduro, un gran periodista, ya tiene una gran experiencia en la investigación de fenómenos extraños. ¿Cuál fue su segundo libro? A ver, Adrián, si tú sabes cuál es. Después de Yadu, ¿cuál siguió? Pues hasta donde yo sé, Ajá. este es el siguiente libro. Ah, yo también lo tengo. Qué extraño. Mira el mío.
Ah, Adivina, ¿quién me lo sabe? regaló mi ¿Son novio. hermanitos? Han de ser como hermanos gemelos o algo así, ¿no? Como... Sí, me lo regaló mi novio y no tiene dedicatoria. Ay, Estoy caray. viendo que no me lo dedicó mi novio. ¿Cómo ves? ¿Qué Es que a le lo mejor era puedo decir? el hombre invisible. Síguele. Era una A ver, dedicatoria invisible, ¿no? Bueno, era una dedicatoria. Qué simpático eres, Adrián. Bueno, ahora sí, platícanos. Hasta donde tú sabes, el siguiente libro fue OVNI, Operación Caballo de Troya, 1970. Bueno, al menos esta edición este mexicana. es del 70, pero Ajá, precisamente ese tipo de trabajos llevan muchos años de investigación. ajá, Entonces es prácticamente cuando ya empieza a haber esa desilusión por la explicación extraterrestre, por la teoría ajá, extraterrestre, uh-huh, y precisamente por él haber ido a esta zona de Point Pleasant, en la Virginia Occidental, donde empiezan a ocurrir una serie de hechos uh-huh, muy extraños, uh-huh, muy bizarros, uh-huh. es donde inicia también a ya dar un vuelco sobre su pensamiento, ¿no? De qué realmente hay detrás del fenómeno ovni y de todo ese tipo de fenómenos en general, ¿no? Vamos a hablar ya de aquí, de lo que a lo mejor muchos de nuestros amigos están más o menos algunos familiarizados con toda la fenomenología de lo que se le llama el hombre polilla, El Mothman. Ok. El Mothman, ¿no? Vamos a 1966. Resulta que en 66. esta población, Point Pleasant, en Virginia, empieza a ver en un pueblecillo que era muy tranquilo, de esos pueblitos donde nunca sucede nada, una serie de fenómenos. En septiembre de 1966, 4 jóvenes se encuentran paseando en su coche y de repente ven tremenda criatura de aproximadamente 2 metros de altura que se encuentra muy cerca de su auto. Ellos estaban muy cerca de un lugar que se había dedicado a la producción de, si más no recuerdo, de herramientas, no, perdón, de armas, ¿verdad? Nucleares. Y de repente, pues en esa zona se topan con este ser en una noche y los persigue en su auto. Y cuando va el ser persiguiéndolos, levanta las alas y dicen que más o menos tendrá unos 3 metros de alita alita. Cuéntanos, ¿qué pasó? Ahí en Point Pleasant, o Point Pleasant, como le dicen, hay una Ajá, zona que precisamente durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de almacén ajá, para altos explosivos. Precisamente la llamaban la zona TNT, donde ajá, había una serie de, vamos a decirlo, de refugios subterráneos, ajá, de túneles, de fuertes, de búnkeres, donde ajá. se resguardaba este tipo de material. eh, y donde es, vamos a ir como el punto álgido donde empiezan a ocurrir esta serie de hechos Ajá. relacionados con el hombre polilla. Y bueno, pues entonces esta pareja pues denuncia hacia las autoridades que estuvieron, me parece que por 3 kilómetros siendo perseguidos por este ser. Y bueno, finalmente llegan con las autoridades, con los policías, les dicen lo que está pasando. Se hace como muy popular lo que ha sucedido, empiezan a llegar muchos periodistas, salen el periódico al día siguiente y de ahí los vecinos se empiezan a atrever a hablar del fenómeno. Y entonces se suscita el hecho de que estas 4 personas no son los primeros que observaron a este ser, sino que dentro del pueblecillo hay otras personas que también han sido testigos de la presencia de este ser enorme que es más o menos descrito como una especie de búho o de ave muy grande con ojos rojos y alas en un color gris o negro, ¿no? Como muy oscuro. Entonces de ahí Oscuro, grisáceo, pardo. la gente se empieza a atrever a hablar del fenómeno. Y entonces resulta que han sido muchas las personas los testigos de este fenómeno. Y otra cosa bien interesante, empiezan a desaparecer también las mascotas en la zona. Perros que desaparecen, ¿no? Cosas así. Coméntanos, Adrián. Vamos a decir que esta serie de hechos, pues de repente revientan, como dices, la Uh -huh, gente le pierde el miedo a platicarlo, uh pero -huh, ya había habido una serie de antecedentes, inclusive es muy posible que hayan sido durante años. uh Y -huh, creo que él por ahí menciona que de tiempos de cuando existían los pueblos indios, uh -huh, ya había referencias a este tipo de criaturas y a este tipo de manifestaciones extrañas. uh -huh. Pero bueno, eh,
cuando empiezan a suceder, porque no solamente fueron las cuestiones del hombre polilla, empezó a haber también, vamos a decir, avistamientos, ahora sí que de luces en las noches extrañas, de ovnis como tales, empezó a haber inclusive fenómenos de contactismo, personas del área empezaron a tener contacto con entidades que ellos pensaban que eran a lo mejor extraterrestres. O sea, se empieza a hacer como todo un contexto mágico, una Dentro explosión de la... Ajá. de la comunidad, ¿no? Ujú, Dentro del pueblito, porque realmente era un pueblito. Y ujú, entonces se convierte como miel para las abejas, para los investigadores ovnis. ujú, Uno de los primeros que llega es un investigador también muy famoso que se llama Ray Barker, ujú, que inclusive llega antes que Kill. Yo ujú. supongo que a lo mejor él es el que le dio como se dice aquí en México, el El pitazo, pitazo. ¿no? De, Sí. oye, aquí está re buena en todos lados está el mundo hablando de Aquí ovnis, está re de bueno el seres chisme, vente para extraños, acá. de hombres de negro, de todo este tipo de A cosas. Disneylandia. Nosotros hubiéramos ido corriendo, ¿verdad, Adrián? No, pues sí, vámonos, vamos rápido, ¿no? Vamos rápido. Haz tu Vamos a ver maleta, qué. Adrián. Vámonos a Point Pleasant a ver qué hay. Si nos hubieran dado el pitazo, vamos corriendo. Ok, continúa, Adrián. ¿Y qué? Sí, y Y dale las gracias a los espíritus de aquí de la naturaleza por permitirte venir a conocerlos. Gracias, espíritus de la naturaleza. Eso, así. Cuidado aquí.